Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing. El mensaje se llama Cero. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. Este mensaje fue predicado el 18 de agosto de 2019. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Pedimos que nos ayudes, que nos preparemos, Señor, para ser como tú, que nos preparemos para tu reino, Señor, que podamos pertenecer allá, Señor. Otra vez gracias por todo lo que haces por nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo, danos sabiduría. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir en nuestras Biblias, por favor. Vamos a abrirlas en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a leer en el versículo 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta ahí vamos a leer nada más. Vamos a leer allí nada más, y quiero enfocarme esta mañana en solamente la frase del versículo 24, cuando Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta mañana quiero hablar acerca de nosotros mismos. A veces hablamos de la gente o vemos gente que se dice que tiene baja autoestima y otros que tienen alta autoestima. Y muchas veces vemos que aquellos que tienen baja autoestima es alguien que necesita ayuda todo el tiempo, y luego la gente con alta autoestima pensamos que simplemente están llenos de orgullo, tal vez, pero la meta es ninguna de esas dos cosas. La meta es cero autoestima, simplemente ser capaz de ser lo que eres o quién eres, sin preocuparte lo que piensas, sin preocuparte por lo que piensas que deberías ser, o preocuparte por lo que los demás piensan que deberías ser, o sin preocuparte cuán elevado estás o cuán bajo estás. Simplemente ser honesto y transparente, ser lo que eres. Jesús dijo: si alguien quiere seguirme, si alguien quiere venir en pos de mí, primero tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Muchas veces la gente pone una barrera tremenda entre ellos y Jesucristo. Esa barrera, ese muro, es ellos mismos. Porque por un lado, tal vez piensan que nunca pueden llegar a alcanzar el estándar o la medida que ellos piensan
con la que Jesús los va a aceptar, basan la aceptación de Jesús hacia ellos en su propia persona. Y por otro lado, hay otros que piensan que están muy bien, que casi ni necesitan a Jesús porque son demasiado buenos, son demasiado capaces, o demasiado autosuficientes, pero lo que se necesita para verdaderamente llegar al Señor es simplemente ser lo que eres. No intentar de llegar a un nivel mucho más elevado de lo que eres y siempre quedándote corto y desanimado y frustrado porque siempre estás fallando, en vez de simplemente ser y confiar. Niégate a ti mismo. A veces tenemos tanto miedo de que vamos a fracasar o de que no vamos a alcanzar la medida que el Señor quiere de nosotros, que entonces realmente nos aplicamos, tratamos de examinar cada pequeño detalle, cada cosita, y tratamos con más fuerza, con más esfuerzo, quizás estudia uno más fuerte, ora más fuerte, trata de hacer las cosas mejor. Pero Jesús dijo que la única manera de seguirlo es negándose a uno mismo. Tenemos que entregarnos completamente al Señor y dejar de confiar en nosotros mismos. Dejar de hacer lo que nosotros pensamos y ahora negarnos a nosotros mismos. Negarnos al deseo incluso de saber que soy salvo. Negarnos al deseo de realmente querer ir al cielo, aún. Negarnos al deseo de preservarnos nosotros o de sentir seguridad de que todo está bien con nosotros. Negarnos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor es muy sencillo, pero nuestro propio yo, nuestro propio ego, nosotros mismos nos ponemos de barreras o de muros. A veces he conocido gente o hermanos que piensan que negarse a sí mismo es porque en vez de comerse 2 dulces, solo se va a comer un dulce. Y dice, me estoy negando a mí mismo. O en vez de comprarme una coca de 2 litros, me voy a comprar una de 600 mililitros. Me estoy negando mucho a mí mismo. En vez de comerme 2 pedazos de pastel, solamente me voy a comer uno. Eso no es negarse a sí mismo. La gente piensa, ok, no, me estoy negando mucho a mí mismo porque me estoy aguantando de tomar coca o de comerme ese pastel. Eso no tiene nada que ver con lo que Jesús está hablando aquí. Negarse a uno mismo es sacarte a ti mismo del camino como impedimento para que llegar al Señor. A veces sí tenemos que negarnos a esos lujos o a esos antojos de la carne, porque también se interponen en el camino, pero ese no es el enfoque de seguir a Jesús. La manera de seguir a Jesús es negarse uno mismo, negar el yo, el ego. No solamente negar tus deseos carnales o tus deseos terrenales o tus deseos egoístas. Hay gente que piensa que se niega a sí misma porque se niega a ciertos deseos carnales. Y entonces esa gente confía en su propia habilidad de negarse a esos deseos o de abstenerse de ciertos deseos o de refrenarse, pero eso pierde de vista lo que realmente Jesús está hablando o enseñando. Negarse a uno mismo es perder o perderse uno mismo. De verdad, perder nuestra vida para que podamos encontrarla. Negarse a uno mismo, ¿saben?
Cuando miramos a la gente que se dice que tiene baja autoestima o alta autoestima, a veces los que tenemos o tienen baja autoestima solo estamos diciendo, oh, soy miserable, soy una falla, continuamente estoy mal, soy muy tonto, y pensamos que de alguna manera expresarnos de esa manera es humilde y es negarte a ti mismo, porque nos miramos como si fuéramos una bola de perros, como una falla o un fracaso completo, y con esta baja autoestima decimos, oh, miserable de mí, no soy bueno para nada, soy terrible, soy tonto, soy un ser humano miserable. Y a veces llegamos a pensar que eso es ser humilde y que eso es negarse a sí mismo. Pero realmente eso no es más que alimentarse a sí mismo. Es alimentar nuestro propio yo, nuestro propio ego, de otra manera. Sigue siendo el mismo orgullo que piensa que deberíamos ser mejores o hacer algo mejor, pero como no estamos en ese nivel, como no encajamos o como no damos la medida a ese nivel, entonces nos damos la oportunidad de patearnos a nosotros mismos, de tirarnos y de pensar que somos tontos o malos. Es solo otra forma de orgullo. ¿Saben? Hay muy poca gente que en la realidad vaya por todo el mundo jactándose o fanfarroneando de que son muy buenos para algo o de que son muy habilidosos. Son pocas las personas que realmente tienen esa forma de alta autoestima como para andar fanfarroneando, y aún así, y hasta caen mal. Pero uno puede ser orgulloso sin andar fanfarroneando. Simplemente ser humilde es ser lo que eres. A veces la gente piensa que si alguien dice que es capaz de hacer algo, que eso es orgullo. Eso no es orgullo. Eso es ser honesto. Orgullo es cuando piensas de ti más elevado que lo que realmente eres. Cuando piensas que eres mejor de lo que realmente eres. Hay gente que piensa así, que está por acá arriba y en realidad están por acá abajo. Sí, están engañados, pero al final todo se trata del yo y del ego, en vez de simplemente ser lo que eres. Si eres bueno en algo, eso es lo que eres. Si no eres bueno en algo, eso es lo que eres. Negarte a ti mismo es simplemente ser lo que eres. Nuestra propia autoestima es lo que nos hace que nos dé vergüenza muchas veces, o pena. Y simplemente a veces hasta nos da vergüenza hacer lo que deberíamos estar haciendo. Aquí los jóvenes que pasan a cantar y los niños y que se les da una clase, algunos, ¿verdad? O de hecho la mayoría de la gente piensa que no cantan muy bien. Y entonces cantan bien quedito porque no quieren llamar la atención hacia ellos mismos, para que no se den cuenta de que cantan mal. Tratan de maquillar eso, de cubrir lo que realmente son, de ocultarlo. Y entonces vienen y no se dan cuenta de que es terrible ocultar eso. Y al final se oye peor cuando cantan quedito. Realmente hay poca gente que canta tan feo como para ser detestable en su canto. Sí. Pero si simplemente cantan porque hay gozo en su corazón y quieren cantar, aman al Señor, se han negado a sí mismos y pueden abrir sus bocas y cantar y no están preocupados de que a ver cómo van a lucir. Eso es a lo que queremos enseñar a nuestros jóvenes. Es parte de negarse a sí mismo. Otros creen que pueden cantar como grandes cantantes de ópera y en realidad cantan horrible. Sí, pero porque simplemente tienen pensamientos muy elevados de sí mismos. Otros, de hecho la mayoría, tiene miedo de su propia voz,
¿Por qué? Porque la mayoría tenemos miedo de lo que Dios nos hizo, de cómo nos hizo Dios. Pero tener cero autoestima es ser capaz de levantarte y hablar cuando tienes que hablar, o hasta cantar, joven, cuando tienes que cantar, o hacer cualquier tarea o responsabilidad de acuerdo con lo mejor de tu habilidad, hasta donde puedas, sin avergonzarte de ti mismo, sin sentirte apenado, sin sentirte mucho más arriba que lo que eres. Esto es parte de las metas que tenemos para nuestros hijos. Y es parte de lo que quiso decir Jesús al hablar de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, perdón. A veces estamos muy preocupados por lo que la gente piense de nosotros. Sí, y cuando estamos aquí al frente o en alguna situación, pensamos, ¿qué estarán pensando los demás acerca de mí? Y nos preocupa mucho, en vez de simplemente hacer lo que está frente a nuestros ojos. La mayoría de la gente está preocupada pensando, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Y entonces están de alguna manera poniéndose en el centro de atención, creando cierto poder, solamente fijándose en sí mismos, pensando, ¿qué estarán pensando los demás de mí? Y saben, se trata de algo incluso más que esto. Realmente no es un problema lo que los demás piensen de mí. Ese no es el problema. El problema es lo que yo pienso que los demás piensen de mí. Ese es el problema. ¿Sí? Aquí estamos sentados, todos, y todos estamos pensando, ¿qué estarán pensando los demás acerca de mí? Eso que demuestra que creemos que el mundo gira en torno a nosotros. Pero todos aquí están pensando, ¿qué estarán pensando los demás acerca de mí? Y todo se trata de mí. ¿Sí? La verdad es que la mayoría de la gente no está pensando algo mal de ti, están pensando en ellos mismos. La mayor parte del tiempo, ¿en quién piensas? En ti mismo. Y es lo que la mayoría de la gente está pensando la mayor parte del tiempo. No creas que todos te están mirando, a ver, están sentados solamente aquí para analizarte. No, todos están pensando, ¿qué piensan los demás de mí? Y tristemente, la gente edifica una buena parte de sus vidas solamente basados en lo que los demás piensen de ellas. Y al final de cuentas, ambos están pensando en sí mismos. No sé si estoy confundiéndoles un poco, espero que se entienda lo que quiero dar a entender. El punto es, a veces estamos tan preocupados por nosotros mismos y por lo que los otros piensan de mí mismo, y eso solamente recrea cosas, hace que a veces tengamos imaginaciones que no están allí, y no nos damos cuenta de que la otra persona también está pensando en sí misma, en vez de simplemente ser lo que Dios espera de nosotros. Sí, mucha gente se mantiene alejada de la salvación, quizás porque están con temor de que van a fracasar, en vez de simplemente venir y decir, Señor, este soy yo, aquí estoy, y negarse a sí mismas. He hablado mucho de este término, esta frase, y me gusta repetirla una y otra vez. Hablo de abandonarse temerariamente en las manos del Señor. Y es que pasamos mucho tiempo de nuestras vidas tratando de salvarnos o de preservarnos, al mismo tiempo que ignoramos la única esperanza
que realmente nos puede salvar. Es como cuando alguien se está ahogando, está lleno de pánico, empieza a dar manotazos y empieza a golpear, y es muy peligroso que alguien que no domina nadar bien trate de salvarlo de allí, porque el que se está ahogando tiene este deseo fanático de salvarse, y de hecho eventualmente va a ahogar a aquel que vino a rescatarlo. Y así es como somos la mayoría de nosotros. Queremos ser salvos, queremos estar bien, queremos ser preservados, queremos salvar nuestro propio ser, tanto así y tan fanáticamente que estaríamos dispuestos a hundir o ahogar a aquellos que nos rodean por causa de ese deseo frenético de autopreservación, de salvarme a mí mismo, de estar bien yo mismo. Jesús dijo que esa no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es: niégate a ti mismo. Eso no significa que tú no haces nada y que Dios lo hace todo por ti. No. Pero niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Deja de tratar de impresionar a los demás que te rodean. Es más, deja de tratar de impresionar a Dios y simplemente sigue a Cristo. Lo que pasa es que nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio. Nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio. A veces no podemos soportar algún pequeño criticismo, algún pequeño chiste acerca de nosotros, porque lo tomamos demasiado personal, lo tomamos demasiado cercano. ¿Por qué? Porque pensamos demasiado bien de nosotros mismos. Tenemos que perdernos nosotros mismos, perder nuestro ser, negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos honestamente confiar en el Señor cuando nuestro ego, nuestro yo, está como un obstáculo en el camino? Cuando Jesús estaba en el jardín del Edén y dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si nosotros mismos, si nuestro ego, si nuestro yo está en el camino, no podemos decir esa oración con honestidad. Mucha gente dice esa oración, mucha gente dice el Padre Nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, pero en realidad en su corazón no es lo que quieren decir. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Se necesita sacar lo que yo quiero del camino. Para decir hágase tu voluntad se necesita sacarme yo del camino, y solo entonces podremos decir con honestidad: Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y hágase tu voluntad. Una rendición total, arrojarse por completo, como dije al Señor, como dije, abandonarse temerariamente al Señor y decirle: Señor, hágase tu voluntad. He oído mensajes que son predicados acerca de este tipo de confianza y de rendición al Señor Jesucristo, y he escuchado a ministros decir después del mensaje: ¿saben? Eso me da miedo. Sería difícil. De esta manera, reconociendo que no saben lo que es este tipo de entrega y de confianza en el Señor, reconociendo que no saben de qué se trata el negarse a sí mismo, el perderse a uno mismo, el perder la vida y decir: Señor, hágase tu voluntad. Una de las cosas que me ayudaron más y que transformaron mi vida de una manera intensa fue darme cuenta de que yo merecía ir al infierno, que merezco ir al infierno, que sin importar qué castigo, sea el infierno, sea lo que sea allá,
Aquí dice que el Señor Jesucristo pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus acciones. ¿Sí? Y me di cuenta de que por mis acciones yo merezco, y lo más natural es que se me pague de acuerdo con mis acciones. ¿Sí? El problema es que la mayoría de nosotros realmente no creemos eso. La mayoría de nosotros esperamos andar como a la deriva por ahí y que al final logremos ser salvos y que no nos paguen conforme a nuestras obras y que solamente confiemos en la gracia y en la misericordia, sin darnos cuenta de que de hecho es solo por la gracia y la misericordia de Dios que podemos llegar, porque en realidad merecemos otra cosa. Es algo evidente, es algo natural, es algo que es verdad, es algo que en la vida cotidiana y terrenal es muy común. No siempre, pero la mayoría de las veces la gente recibe lo que se merece. Y eso es lo que debe suceder, eso es lo que es justo. ¿Sí? Pero no podemos llegar a ese punto de reconocerlo porque no nos hemos negado a nosotros mismos lo suficiente como para darnos cuenta de decir, realmente yo soy esa persona, eso es lo que soy, eso es lo que soy, o ese es el que soy. En realidad eso es lo que merezco. Y solamente es cuando llegamos al lugar cuando de verdad podemos admitir lo que somos y decir, Señor, esto soy, pero en adelante hágase tu voluntad. Tú eres digno de ser servido. Y si aún al final de mi vida yo recibo lo que merezco, de todas formas, tú eres digno de ser servido. Él es digno de ser servido. Él es digno de ser amado. Él es digno de ser honrado. Él es digno de ser adorado. Y si aún al final de mi vida yo recibo lo que merezco y yo no soy digno y Él me dice, no eres digno, Él todavía es digno y todavía es bueno. Y solamente cuando llegamos a ese punto en la vida, a ese punto de negación propia y decir, Señor, hágase tu voluntad, con un corazón honesto, no solo decirlo con los labios, decir, Señor, aquí está mi vida, la voy a lanzar por la borda, tú eres digno de ser servido y seguido. Eso es lo que significa negarse a sí mismo. Eso es lo que significa perderse uno mismo. Y tomar la cruz es afrontar las consecuencias de esa decisión, de esa actitud. Y cuando hacemos eso, encontramos al Señor. ¿Sí? Cuando no estás usando esto solo como un medio para un fin egoísta, cuando no estás usando a Dios solo como un medio para sentirte bien, o para vivir bien, o para poder llegar al cielo, o para una fórmula mágica de estar a salvo. De eso no se trata. Se trata de perderse uno mismo, negarse a uno mismo. Cuando uno de verdad hace eso, he aquí vas a encontrar tu vida. Ya no tuya, sino en el Señor y del Señor. Pero tienes que llegar a este punto. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.